Bueno, esperamos hasta el cuarto y empezamos la sesión, si os parece. Y bueno, a medida que vaya la gente entrando, pues iré autorizando desde aquí y ya está, para no acumular ya más retraso. Bueno, si os parece, vamos a empezar ya. Damos por iniciada esta segunda sesión del curso de sensibilización y capacitación en el análisis social de la información no financiera. Quiero, en primer lugar, bueno, agradecer a todas las personas que os habéis conectado, pues eso, el esfuerzo que estáis haciendo pues para seguir esta segunda sesión, y también a dirigirme especialmente a los alumnos y alumnas del curso, bueno, que estáis ya desde hace casi un mes. Tengo un poco de eco. Os pido, por favor, que cerréis los micrófonos. Vale. Os decía, agradecer a las personas que ya desde hace un par de... Sigo teniendo retorno ahora. A las personas que desde hace ya pues, casi un mes estáis trabajando en plataforma con los contenidos del curso que hemos preparado para vosotros, para vosotras, y bueno, y agradeceros también en especial que estéis también siguiéndonos en esta jornada. Brevemente os voy a hacer un pequeño resumen de cómo la vamos a desarrollar. A continuación os voy a dar yo una sesión introductoria centrando las cuestiones clave en el análisis de esta información no financiera o informes de sostenibilidad, pues para abrir un poquitito precisamente ese módulo 3 de contenidos que habéis iniciado hace 2 días, que realmente es el meollo, ¿no?, del curso, donde os hemos dado o donde os damos todas las herramientas de análisis de este tipo de informes de sostenibilidad. A continuación, mi compañera Begoña, María Tomé, nuestra experta en energía y cambio climático, bueno, pues va a hacer alusión a las cuestiones relacionadas con el cambio climático, que han cobrado una importancia, un tiempo a esta parte muy importante en muchísimos ámbitos, y en particular en los informes de sostenibilidad, y también nos va a introducir contenidos que vais a ver con mayor profundidad en el curso. Después, mi compañera Monse López, nuestra experta en cuestiones de igualdad, va a hacer lo mismo. Hay una parte del curso que está focalizada en las cuestiones de análisis relacionadas con la igualdad de género, etcétera, etcétera, donde ella pues, nos va a hacer esa pequeña introducción desde su perspectiva como experta de en dónde debemos de focalizar, pues para ver de qué manera empresas y otras organizaciones pues abordan estas cuestiones e informan en sus informes de sostenibilidad. Y luego cerraremos esta parte más teórica con una experiencia práctica, un ejemplo práctico que ha desarrollado un compañero nuestro, compañero de una sección sindical de Siemens Gamesa, una de las empresas importantes, además en el marco de la energías renovables, que viene colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo, y como miembro de la sección sindical de comisiones obreras en Siemens Gamesa, viene desde hace unos cuantos años haciendo el análisis en concreto de su empresa. También ha hecho, como miembro del Observatorio de Responsabilidad Sociocorporativa, análisis de otras empresas, pero él va a focalizar en cómo trabaja en el día a día con el informe de su empresa. Luego reservaremos un pequeño espacio para el coloquio y el debate, y finalmente pues contaremos con la presencia de José Vicente Soler Gironés, el director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, al cual le agradecemos mucho su presencia y su implicación en el curso. Sabéis que estuvo también en la sesión de inicio. Bueno, pues que el que nos esté prestando su apoyo y asistiendo personalmente a todas las acciones presenciales que estamos desarrollando, y será él el encargado de clausurar de la jornada. Bueno, os decía, voy a compartir mi pantalla porque vamos a iniciar ya. Voy a ver dónde tengo mi presentación.
Vale. ¿Me confirmáis que lo ves en pantalla, verdad? Vale. Bueno, os decía, voy a hacer una pequeña presentación, bueno, pues poniendo el acento en por qué las cuestiones relacionadas con la información no financiera o información sobre sostenibilidad, que es como se refiere ya la propuesta de directiva de informes de sostenibilidad aprobada recientemente, bueno, aprobada en fase de aprobación por parte de la Comisión Europea, se refiere ya a este tipo de información, ¿no? Ya habla de informes de sostenibilidad, le da más rango, ¿no? a esta cuestión. Y quiero empezar, bueno, pues por abordar cuál es el contexto actual que nos marca el proceso de globalización en el que estamos sumidos desde hace unas décadas, ¿no? En cómo las economías nacionales se han integrado en un marco superior, en un marco de una economía internacional, supranacional, donde hay un déficit en cierta medida del control del poder político de los gobiernos, hay mayor peso de los grandes lobbies, mayores presiones del mercado y, en definitiva, mayor poder de estas multinacionales, ¿no? Mira, haceros una idea, hay una estadística que yo resalto en muchas ocasiones, que el valor global de las 10 multinacionales más grandes del mundo representan el Producto Interior Bruto de los 180 países más pequeños del mundo. Esto nos hace una idea de cómo está el gobierno o el desgobierno del mundo, ¿no? Como os decía que el poder de los estados, bueno, se ha ido viendo reducido por precisamente no por estas fuerzas del mercado, no estas grandes multinacionales que operan a nivel global y están trasladando un poco el foco de decisión, ¿no? Aquí veis una diapositiva muy gráfica donde estas grandes multinacionales pues se representan en peso, en valor, pues el Producto Interior Bruto de algunos países, ¿no? Es una radiografía bastante gráfica de este proceso de globalización que ya os decía, lo que está implicando es esa pérdida del control político de los gobiernos que en muchas ocasiones pues vemos como que lleva aparejado pues, la vulneración de derechos laborales, de derechos sociales, de impactos ambientales, fuera del foco de donde están implantadas las empresas matrices, fuera de Estados Unidos, fuera de Europa, en países en vías de desarrollo y demás. Y esto nos hace ver también la importancia de la diligencia, ¿no? De exigir la debida diligencia a estas empresas, más allá de donde están situadas, de donde tienen sus cuarteles generales, pues precisamente pues para atar bien su responsabilidad y para que no haya esa vulneración de derechos laborales, derechos sociales, que, como sabéis, bueno, pues está en muchos sitios a la orden del día. Precisamente este fin de semana el país hacía una entrevista a Francisco Berardi, filósofo italiano, que me llamó mucho la atención y me venía muy bien para preparar esta primera diapositiva, donde venía a decir, bueno, sabéis que se habla de que Biden o el presidente de los Estados Unidos siempre ha sido la persona más influyente del mundo, ¿no? Bueno, pues él ya se pregunta, ¿está Google en Estados Unidos o está Estados Unidos en Google hoy? ¿Quién decide en última instancia, el poder político de Biden o el tipo que pueda pagar la comunicación global? Bueno, pues esto sirve para contextualizar esto que os estoy comentando, el proceso de globalización, ¿no? Otra diapositiva que refuerza esta idea. Fijaros cómo hay 6, 7 grandes grupos, grandes multinacionales, matrices, la mayoría de ellas europeas o estadounidenses, donde copan la gran mayoría de las marcas más conocidas, que son las opciones de compra de millones y millones y millones de consumidores y consumidoras, ¿no? Bueno, como veis, el impacto en el mercado de estas grandes multinacionales es tremendo, ¿no? Y amparado por este proceso de globalización, ¿no? en el que estamos sumidos, ¿no? Y esto, bueno, no es nuevo, esto ya se veía venir desde los años 70 y os resalto una cita de Galbraith, donde ya en su ensayo El nuevo Estado Industrial ya decía que las grandes corporaciones se convertirían en la unidad económica estratégica de mayor significado y entidad en el mundo. Bueno, ¿y por qué os he situado estas dos diapositivas en primer lugar? Bueno, pues para resaltar la importancia que cobra ya y va a cobrar en el futuro pues toda la información que divulguen estas empresas ante muchas veces esa falta de control político que en algunas ocasiones se manifiesta, ese control político de los estados. Es cierto que en tiempos de pandemia se está volviendo otra vez a la gobernanza de los estados porque al mercado sí que le interesa que gobiernen los estados cuando hay que inyectar dinero. Sabéis que la semana pasada el G8 acordó
el impuesto global del 15% para las grandes empresas multinacionales. Evidentemente, la razón de Biden para impulsar y apoyar el resto de grupos del G8 esta medida obedece a que tienen que recaudar dinero para poder sufragar toda la inyección económica que se va a meter en los planes de recuperación de los diferentes estados del mundo, ¿no? Pero bueno, en cierta medida sí que se está recuperando, intentando recuperar esa gobernanza de los estados, ¿no? Pero actualmente, ya os digo, lo que domina es ese mercado internacional, esas fuerzas del mercado donde están los estados un poco bueno, pues en segunda línea, ¿no? Y para rematar ya esta visión, os he puesto aquí un coche, un vehículo donde nos va a hacer o nos va a dar una idea en ese proceso de globalización, cómo las cadenas de suministro de grandes, pequeñas, incluso medianas empresas, está, pues eso, eternamente globalizado. Son cadenas de suministro enormes. Cada flechita es un componente de un vehículo de... Antonio, ¿Sí? Antonio, Dime. parece que hay gente que quiere entrar, pendiente de entrar. No, creo que tengo a todo el mundo autorizado porque me siguen saltando, ¿eh? Vale, me lo decía María José Sevilla. Nada, le acabo de autorizar. O sea, a mí me salta el mensaje. No os preocupéis porque cada invitación que me llegue la veo en pantalla. Bueno, os decía, os ponía aquí la cadena de suministro de un vehículo. Fijaos como cada uno de los componentes está fabricado por una empresa de su cadena de suministro que está asita a cientos, miles de kilómetros de donde finalmente se va a producir o ensamblar el coche y probablemente de donde se va a vender, ¿no? Bueno, esto es muy importante también porque nos hace ver cómo tenemos los cuarteles generales de una empresa en un país del llamado primer mundo, pero la fabricación del producto que vende o del servicio que presta está en una cadena de suministro que puede estar a cientos, miles de kilómetros, donde hay miles o millones de trabajadores, trabajadoras que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, en vulneración de derechos laborales, de derechos sociales, si realmente no hay un control como es debido de la empresa matriz en su cadena de suministro, ¿no? Y este tipo de información y el tema de la cadena de suministro, a la que luego me referiré, es muy importante que también esté materializado en esos informes de sostenibilidad, ¿no? En cómo las empresas dicen que gestionan y previenen los riesgos, identifican y previenen los riesgos, controlan, minimizan esos riesgos en toda su cadena de suministro. Como os decía, la Unión Europea en particular está en fase de aprobar una directiva de diligencia de vida donde pone el acento precisamente esto, ¿no? en la gran cadena de suministro de estas empresas multinacionales, porque se está viendo que hay vulneración de derechos laborales, de derechos sociales, impactos en el medio ambiente allá donde las empresas tienen sus proveedores, y lo que se pretende es exigirle un mayor rigor en el control en su cadena de suministro, porque al fin y al cabo las responsables subsidiarias de todo lo que está pasando en quien le fabrica los textiles para luego fabricar sus prendas y vender sus prendas aquí es esta empresa, ¿no? Esta empresa matriz. Bien, por lo tanto, con este contexto global que refuerza la idea de que es muy importante obtener información por cualquiera de las vías, y en particular en lo que nos atañe a nosotros en esos informes de sostenibilidad, ya os voy a dar algunas orientaciones, algunas pistas en el análisis de ese informe de sostenibilidad que podáis llevar a cabo de una empresa concreta, dónde debéis de empezar a poner el acento, ¿no? En primer lugar, una cuestión que nosotros entendemos que siempre se debe de exigir en estos informes es que la empresa se retrate, se desnude y de manera muy clara presente cómo es la propiedad, de quién es la propiedad, porque en esta propiedad, en este mapa de propiedad de la empresa se deriva esa responsabilidad y también la exigencia de esa gobernanza, ¿no? Por lo tanto, el mapa de la empresa es una cosa que en estos informes de sostenibilidad debería estar bien claro, ¿no? Luego, os decía anteriormente la importancia de la cadena productiva en grandes, pequeñas, medianas empresas, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que también las empresas expliciten cuál es la cadena, su cadena de producción, su cadena de valor, para poder entender dónde pueden estar produciéndose esos impactos sociales, laborales o ambientales fuera de los focos donde está implantada la empresa matriz, ¿no? Fuera de sus cuarteles generales donde puede parecer que las cosas lo hacen bien porque tienen sus posibles impactos a cientos, miles de kilómetros, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante que la empresa dibuje de manera exhaustiva su cadena productiva, ¿no? Esto está muy ligado a lo que os decía, esas exigencias de debida diligencia que cada vez más van a entrar en la normativa, ¿no?, europea.
Y claro, por lo tanto, si en esta globalización lo que nos interesa es que la información que proporcionan los países haga referencia a aquellos lugares, a aquellos países donde realmente su actividad se materializa, ¿no? Es decir, necesitamos esa información país por país. O sea, un informe global, como muchas empresas ¿Vamos a presentan, tomar un café? no... Yo Bueno, necesito otro café. Claudia, creo que estás en abierto. Os decía, necesitamos una información país por país, pues realmente para valorar cuáles son los impactos de la empresa y a dónde puede tener o ejercer su actividad, ¿no? Y esto lo necesitamos en cuestiones como huella fiscal, es decir, necesitamos esa información de la tributación fiscal que las grandes multinacionales hacen en los diferentes países donde obtienen un retorno, donde obtienen un beneficio, porque es su obligación también ayudar al mantenimiento de los sistemas sociales de aquellos países donde están sustrayendo recursos y generando y obteniendo beneficios. Tiene que haber un retorno y eso en primer lugar pasa porque sepamos cómo están aportando, ¿no? Fiscalmente, ¿no? No me vale que a nivel global me digan estamos aportando un 21%, ¿no? Quiero saber si, oye, en países de Latinoamérica el esfuerzo fiscal en aquellas zonas que más lo necesitan se corresponde con el que tenemos aquí en donde está implantada la empresa, ¿no? Sabéis que está a la orden del día el tema de ilusión fiscal, evasión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? En este tema también se está metiendo ya la Unión Europea en estos temas de diligencia debida y ya se ha aprobado la obligación de que esta huella fiscal esta información se dé también país por país, ¿no? Cuestiones de cambio climático, es muy importante que esta información, aparte de que sea global, que nos permita tener una visión del impacto global de una empresa, también sea país por país. No es lo mismo a lo mejor el impacto que puede tener en zonas desfavorecidas el cambio climático o la subida del nivel del mar en algunos estados insulares con la que puede tener, por ejemplo, yo qué sé, en algún país europeo, ¿no? Entonces, también es importante que esa información en temas de cambio climático también sea pues lo más desagregada posible, ¿no? Y lo mismo en términos de empleo, ¿vale? Nos interesa saber en esa cadena de suministro cómo es el empleo, porque la responsabilidad, vuelvo a decir, es de la empresa matriz, ¿no? Así que son estas cuestiones, en primer lugar, donde entendemos que debería haber esa información más desagregada, que sí, que está muy bien esa visión global, pero entendemos que debemos de exigir y debemos de pedir una información más pormenorizada, ¿no? ¿Algo parece estar cambiando? Pues sí, algo parece estar cambiando. Este señor que veis aquí es el presidente del fondo de inversión BlackRock, el más importante del mundo. Seguramente habéis oído hablar de los fondos buitre. Bueno, estos fondos buitre están muy vinculados, asociados a este grupo de inversiones. Tienen un poder muy importante en el IBEX. Fijaos, tiene capital, tiene acciones en 20 empresas del IBEX español. Por valor de más de 18.000 millones de euros. Está metido ya en todos los consejos de administración como accionista que es. Oye, se ha puesto Santander, Iberdrola, BBVA, CS, así hasta 20 empresas, y les ha dejado un mensaje muy claro. Tienen que implementar acciones en materia de sostenibilidad de manera efectiva y divulgarlas de manera clara. Y digo aquí lo de divulgarlas de manera clara. Esto se va a tener que ver reflejado en los informes de sostenibilidad, que es el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Y lo dice esta persona que tiene un poder de decisión muy importante. Este hizo cambiar unos planes de implantación de un parque a Siemens Gamesa, pues porque había muchísima resistencia por el impacto ambiental que este parque iba a generar, ¿no? en Asia. Y este hombre se presentó en el Consejo de Administración y dijo, o retiras este plan, que atenta contra el medio ambiente, hay mucho rechazo social, o te quito yo la inversión para que puedas ejecutarlo. Y os digo, evidentemente este grupo de inversión está velando por su dinero, pero es que es cada vez más evidente, y así lo entienden ellos, que su rentabilidad está vinculada a esa integración de la sostenibilidad, esa lucha contra el cambio climático, esa mitigación, esa adaptación contra el cambio climático y otras cuestiones ambientales, ¿no? Y esto que pongo aquí de sostenibilidad, el nuevo estándar de BlackRock, es una carta dirigida a todos los inversores y accionistas de este grupo de inversión, donde resalta que nuestra prioridad a partir del año 2020, veis que aquí lo resalto en negro, va a ser el cómo las empresas están invirtiendo en sostenibilidad, ¿no? Vamos a invertir dinero allá en aquellas empresas donde realmente asuman, ¿no? este criterio de sostenibilidad en su modelo de negocio. Esto es muy importante, porque esto también va a poner en valor lo que las empresas están informando en relación a cómo están integrando la sostenibilidad. Por lo tanto, va a poner el acento y el foco en estos informes de sostenibilidad, ¿no?
Claro, lo que está haciendo es que estos informes de sostenibilidad se vayan a constituir como una herramienta de mercado. Si yo, los que me invierten me están pidiendo que divulgue claramente cómo estoy operando en términos de sostenibilidad, en términos de lucha contra el cambio climático, lo tengo que hacer a partir de estas herramientas que además están regladas y establecidas en la normativa, ¿no? Por lo tanto, pone más en valor la información o no financiera y esos informes de sostenibilidad que son el sustento de este tipo de información, ¿no? Claro, eso también tiene un riesgo muy importante. Fijaos, aquí os pongo esta viñetita de aquí, es un artículo del diario El Mundo hace un par de años, donde hacía una relación de empresas que más estaban devolviendo a la sociedad en términos de beneficios. Bueno, la mayoría de las cuestiones eran eh, acción social, beneficio social, con sus fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que por otra parte muchas de estas empresas están obligadas por su configuración jurídica, ¿no? Y claro, a mí me gusta mucho bucear en los mensajes de la gente en este tipo de artículos, bueno, y claro, no le falta la razón. Fijaos aquí, destaco en el segundo, claro que Amazon ha hecho importantes inversiones en ellos, ¿no? O sea, pues estaban poniendo en valor ya, o estaban ya denunciando cómo este tipo de reportajes son publireportajes que las empresas, ante esta herramienta de mercado que es la información en sostenibilidad, pues intentan ese greenwashing que luego voy a abordar en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, hay que estar un poco atentos para que lo que realmente la empresa divulga sus informes de sostenibilidad se corresponda con la realidad, ¿no? Veis aquí, os decía lo de Amazon, pero bueno, repartían para todas. Aquí estaban casi todas las empresas del IBEX y sí, evidentemente esto parecía un publireportaje, ¿no? No era un artículo periodístico, sino un publireportaje. Y esto obedece precisamente a la importancia de las cuestiones de sostenibilidad en el devenir de las empresas, ¿no? De su modelo de negocio y, en primer lugar, en la captación de inversores y accionistas, como hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Os decía, el riesgo de greenwashing, ¿qué puede haber detrás? Bueno, pues cuando las empresas son solo verde de boquilla, como os pongo en este titular, sale de Cos, que es el presidente del Banco de España, y dice, cuidado, el greenwashing puede generar problemas en el futuro. Si realmente las empresas se están vendiendo de una manera que no se ajusta a la realidad, puede haber no solo un engaño, un fraude, están haciendo trampas, ¿no? En el solitario que a futuro puede generar en cuestiones como lo que ya pasó hace un par de años, ¿no? Que esto se está gestionando ahora mismo en los tribunales, ¿no? Como Volkswagen se hizo trampas, modificó el software para controlar sus emisiones y en unos ratios permitidos por la legislación. ¿Qué ha pasado? Se destapó el escándalo, creo que lo recordáis, ¿no? Todos, ¿no? El escándalo del Dieselgate. ¿Y qué pasó a colación? Que los inversores de Volkswagen fueron los primeros en ir a tribunales para exigir a Volkswagen que, bueno, que no había integrado realmente sus obligaciones ambientales en su modelo de negocio, que había mentido, en cierta medida había estafado y que eso había redundado en la pérdida de miles y miles de euros, millones de euros en sus inversiones, ¿no? Y aquí lo veis. Y esto pasó también con la petrolera British Petroleum cuando hubo el derrame y la explosión y el derrame en el Golfo de México hace ya unos años. Los primeros que denunciaron no fue el gobierno de Estados Unidos, fueron los inversores que perdieron al día siguiente, cuando se destapó todo el escándalo y el enorme impacto ambiental de aquella explosión en el Golfo de México, fueron los inversores de BP y metieron en tribunales civiles a BP en una demanda multimillonaria, ¿no? Vale, por lo tanto, ojo, nosotros también tenemos que ser garantes en la medida de nuestras posibilidades de que realmente lo que está diciendo nuestra empresa o la empresa que estamos analizando se corresponde con lo que nosotros vemos en la realidad, pues para que no entremos en un fenómeno como este greenwashing que estoy aquí destacando y que pueda redundar en riesgos o pueda manifestarse en riesgos que en última medida, en última instancia, quien al final lo acaba pagando son compañeros y compañeras en las fábricas. Sabéis que cuando se destapó este escándalo, las plantas de Volkswagen aquí en España estaban señaladas como candidatas para el cierre, porque claro, las pérdidas millonarias de Volkswagen previsiblemente iban a ser enormes y bueno, ya se hablaba de un modelo de reestructuración para poder hacer frente al pago de estas sanciones y de estas demandas, ¿no? Por lo tanto, esa es una idea que yo creo que todos tenemos claro. Detrás de trabajar en cuestiones ambientales también está la defensa de los puestos de trabajo. Por eso también la importancia de trabajar en informes de sostenibilidad con esta perspectiva. Y ya brevemente voy a entrar en tres cuestiones que son las tres primeras cuestiones que abordamos en los contenidos del curso, que podemos decir constituyen el esqueleto de un análisis, de un informe de sostenibilidad, ¿no? Cuando una persona se introduce en esto de la información no financiera, hay un término que al principio dice, ¿y esto qué querrá decir? ¿No? El tema de la materialidad. Pasa también con el de debida diligencia, ¿no? Son términos, bueno, pues muy académicos que dicen, bueno, ¿y esto cómo lo interpreto? ¿No? Bueno, pues en resumen, la materialidad es lo que realmente es importante y debe constar en los informes de
de sostenibilidad, ¿no? Y debe estar referenciada o debe estar ligada a dos cuestiones. La materialidad, aquello de lo que la empresa está obligada, entre comillas, a informarse en sus informes de sostenibilidad, está, como os decía, vinculada a el impacto ambiental, social o laboral que se deriva de su actividad, en primer lugar, el impacto de la empresa, ¿vale? Y en segundo lugar, también a lo que demanda, a las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la empresa, ¿no? Estas dos cuestiones, impactos y necesidades y expectativas, son las que deben de formar el grueso de la materialidad, de lo que al final la empresa va a integrar en su informe de sostenibilidad, ¿no? Para hacer este análisis de materialidad, este análisis de lo que tengo que divulgar en mi informe de sostenibilidad, bueno, se elabora una matriz de materialidad como esta que veis aquí, para determinar, bueno, qué es lo más importante teniendo en cuenta estos impactos y teniendo en cuenta también estos grupos de interés. Al final, a partir de una metodología que también tiene que estar disponible de manera exhaustiva en el informe de sostenibilidad, pues dice, he llegado a la conclusión de que para mí lo más importante es la gestión de la cadena de suministro, nuestros clientes o las personas. Y fundamentalmente voy a reportar respecto a estas cuestiones, ¿no? Bien. Esto es el concepto de materialidad que tenéis desarrollado en más profundidad en el curso, pero que es muy importante que conceptualmente conozcáis, ¿no? Vale, segunda cuestión. Os decía anteriormente, la materialidad viene determinada por los impactos de una empresa y también por las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Por lo tanto, ¿qué son los grupos de interés? ¿Quiénes son los grupos de interés? Bueno, pues a todas aquellas personas o grupos u organizaciones que se puedan ver afectadas por el desempeño ambiental, social o económico de una empresa, ¿no? Claro, realmente hay muchos grupos que se pueden ver afectados por una empresa, ¿no? Aquí a nivel interno están los accionistas, los directivos, los trabajadores. A nivel externo, los típicos que diagnostican las empresas son los clientes, proveedores, los bancos, los sindicatos, la comunidad local o las organizaciones sociales, ¿no? Hay un elenco, no todos van a tener la misma importancia para las empresas, pero en primer lugar, lo que sí que tenemos que exigir es un mapa de stakeholders, es decir, que la empresa diga, yo impacto sobre estos grupos de interés. Luego voy a decir cuáles para mí, con una metodología que también tiene que explicar, cuáles son los más importantes y hacia los que voy a intentar focalizar mi informe. Pero su informe tiene que dar debida cuenta a las necesidades y expectativas a todos estos grupos. Luego focalizará más en unos u en otros, pero en definitiva tiene que desnudarse y decir, mi mapa de stakeholders es este. Esto lo resalto porque todos concluyen con un mapa de stakeholders, pero en muchas ocasiones, y aquí ya os doy una primera orientación, en muchas ocasiones los trabajadores no están explicitados como grupo de interés interno y en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, los representantes de los trabajadores en la empresa, que tenemos, evidentemente, defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, pero también tenemos unos intereses específicos y nos organizamos de una manera específica, no estamos reflejados como grupo de interés a nivel interno, ¿no? Y esto tiene también su correlato a nivel externo. Los sindicatos en muchas ocasiones no están reconocidos como grupos de interés y nos vemos afectados evidentemente por la empresa e impactamos a su vez con nuestra organización, con nuestras demandas sobre la empresa, ¿no? Por lo tanto, focalizar también en vuestro análisis si realmente estamos diagnosticados como grupos de interés. Y en esto de la identificación de los grupos de interés, el mapa de stakeholders que demandamos, también tiene que ir acompañado de un análisis de cuáles son los canales de comunicación, de diagnóstico y participación que la empresa pone o usa pues, para establecer relación con los grupos de interés, en primer lugar, para conocer lo que necesita, cuáles son sus necesidades y expectativas. Y esto es muy importante, ¿no? El valorar la calidad de los canales de comunicación nos va a dar una muy buena lectura de la transparencia y del esfuerzo que hace una empresa en su informe de sostenibilidad. Si simplemente dice que recoge sus necesidades y expectativas, pues con encuestas, llamadas telefónicas y más, bueno, pues yo qué os voy a decir, para mí están bien, pero es un paso muy inicial, son medidas complementarias que tienen que estar apoyadas en otras medidas más profundas para reforzar la relación con los grupos de interés, en primer lugar, yo qué sé, grupos de trabajo, seminarios, reuniones, entrevistas directas con los diferentes grupos de interés. Son este tipo de cuestiones que debemos de buscar y si no tenemos que decir que no están, lo que debemos de buscar en los informes de sostenibilidad. De qué manera esas necesidades y expectativas se están identificando y cómo se están comunicando con los grupos de interés para conocer estas necesidades y expectativas y también, muy importante, para obtener feedback sobre lo que la empresa en un primer momento ha determinado como importante, a ver si hay un proceso de validación en los diferentes grupos de interés sobre si están de acuerdo con lo que la empresa dice que va a publicar o no, ¿vale?
Y a nivel de trabajadores y trabajadoras es muy importante. Una de las demandas que nosotros exigimos tradicionalmente es, evidentemente, el reconocimiento como grupo, como parte interesada para participar en no solo en la validación de los contenidos, sino también en la elaboración de los mismos. Bueno, pues tenemos que ver si como grupo de interés hay esos mecanismos para que con la representación sindical de la empresa o con la organización sindical desde fuera se gestiona de alguna manera estos informes de sostenibilidad. Y, muy importante, lo demandamos en una fase temprana, cuando se está elaborando el borrador de informe de sostenibilidad. Está muy bien que nos lo pasen una vez ya está publicado, pero donde queremos intervenir, evidentemente, es ese proceso de elaboración, ¿vale? Si nos lo pasan, evidentemente, una vez que ya está elaborado, nuestro papel ahí es hacer un contrainforme y valorar y validar o denunciar que lo que dice la empresa no es así, desde nuestra perspectiva, y hacer, pues eso, un informe sindical de un análisis de un informe de sostenibilidad, ¿no? Pero ya os digo, una demanda es intentar incidir en ese proceso de elaboración a nivel del centro de trabajo. Bien, y esto, grosso modo, es lo que os quería destacar en cuanto a otro elemento esencial que conforma el esqueleto de los informes de sostenibilidad, el de los grupos de interés. Y ya para finalizar muy brevemente, una cuestión, el tema de la información. Al fin y al cabo, claro, los informes de sostenibilidad es información, ¿no? Bueno, ¿cómo debe ser esa información? Esto está muy detallado en el curso. Yo aquí solo os pongo 3 adjetivos. Tiene que ser clara. En muchas ocasiones lo que vamos a tener que exigir es que no nos es suficiente solo con los datos, con una información cuantitativa, sino que exigimos que haya una explicación cualitativa de los datos porque se entienden mal, ¿no? En segundo lugar, tiene que ser relevante. Evidentemente, por relevante entendemos que nos diga algo sobre los impactos ambientales de la empresa, de cómo está gestionando esos impactos o esos posibles riesgos y qué objetivo se ha marcado, ¿vale? Pues eso es información relevante y cómo se está evolucionando en el cumplimiento de esos objetivos. Eso para mí es información relevante, ¿no? Y una tercera demanda en términos de información es que sea comparable. En primer lugar, sobre el comportamiento de la empresa con el paso del tiempo, es decir, que me dé cifras, y me dé estadísticas, me dé datos y me dé información con una cierta secuencia temporal de años anteriores, ¿no? Lo deseable sería que pudiera compararse la información que proporciona una empresa con lo que hacen otras empresas del sector. Eso es lo que ahora la Unión Europea está exigiendo. Nosotros lo habíamos denunciado, que la información no es comparable a nivel del sector, lo cual promovería una mejora en términos de divulgación de información de la sostenibilidad. No, a día de hoy, os digo, es casi imposible comparar un informe de sostenibilidad de una empresa con otro porque no hay indicadores comunes. Todos usan el mismo estándar, GRI fundamentalmente, que permite alguna comparación, pero ya os digo, a veces es una comparación mínima. La Unión Europea está trabajando en esta información, en este carácter comparable de la información, y en 3-4 años, cuando tengamos la nueva directiva, ya tendremos también un conjunto de indicadores por el cual todas las empresas obligadas se tendrán que regir, ¿no? Y también, muy importante, que esta información, les decía, que sea relevante, y eso pasa porque esa información esté vinculada a los objetivos que se ha marcado la empresa para minimizar, gestionar esos impactos sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, sobre el mercado laboral, también en términos económicos, que esa información se plasme también en indicadores de seguimiento y también, muy importante, y es una cosa que creo que luego probablemente Begoña también aluda en su intervención, es muy difícil a veces encontrar resultados de cómo esos objetivos se están materializando. ¿Vale? Es importante, no me basta con que una empresa diga, voy a buscar la neutralidad en el año 2050, tengo estos objetivos de neutralidad en ese año con objetivos intermedios 2030, pero no me diga, bueno, ¿y cómo estás? Te has marcado un 50% de reducción de emisiones de CO2, pero ¿cómo estás a día de hoy? ¿Estás en un 30, en un 20, en un 15? Y quiero ver, o lo dejas todo para el último año. Bueno, esa información es muy importante, ¿no? Que también esté referenciado los objetivos que la empresa se ha marcado, porque realmente lo que se pretende con estos informes de sostenibilidad no solo es que haya un ejercicio de transparencia y decir, oye, impacto de esta manera, intento devolver beneficios de esta manera, no, sino cómo lo vas a hacer, ¿no? Y eso pasa porque se establezcan objetivos con sus indicadores de seguimiento y, evidentemente, con sus resultados, ¿no? ¿Para qué? Pues, a ver si me salta, había puesto aquí una cosa, para que no pasen estas cosas. Bueno, esta imagen que os pongo aquí es, para mí, el ideal de lo que debería de ser un informe de sostenibilidad, ¿no? Esto salió hace no más de una semana en el país, un informe interno del grupo Nestlé, uno de los 7 que aparece en esa imagen a la que me refería yo al inicio, que maneja y gobierna centenas y centenares de marcas,
Bueno, pues Nestlé reconocía en este documento interno que más del 60% de sus productos no son saludables. Bueno, pues yo quiero ver este ejercicio de transparencia en su informe de sostenibilidad, en primer lugar, cuando determina cuáles son los impactos de su actividad. Oye, pues hay un riesgo sobre el medio ambiente porque el cacao, el aceite de palma, el problema de la deforestación para cultivar determinados materias primas para mis alimentos, bueno, pues lo quiero ver reflejado en ese informe, ¿no? Y también en términos de calidad y de salud, ¿no? Oye, pues mira, es verdad, nuestros productos, muchos de ellos, bueno, tienen presencia de grasas saturadas, pueden plantear problemas de obesidad, de salud pública, etcétera, etcétera. Y me gustaría ver ese ejercicio, que la empresa se desnude, en primer lugar, os decía, con esos impactos derivados de su actividad, y en este caso es de los productos que pone en el mercado, que os digo que son centenares, y en segundo lugar, de lo que se trata es que diga, bien, estos son mis impactos y voy a intentar revertirlos pues de esta manera. Y para eso tiene también el informe de sostenibilidad, ¿no? Esto ya os digo, no lo vais a encontrar en ningún informe de sostenibilidad, pero en el ideal creo que deberíamos de ir a esto, y el contexto, el marco conceptual de la información de sostenibilidad al que se está intentando oír, con muchísimos peros y muchísimos lobbies y presiones, obedece a este modelo ideal que creo que todos y todas tenemos en la cabeza. Ya os digo, esto dista muchísimo. El año que viene en el informe de sostenibilidad de Nestlé no esperéis encontrar este artículo a buen seguro. Y pues esto era lo que yo os quería decir con esta presentación introductoria. Voy a dejar de compartir para dar paso a Begoña, que, bueno, como os decía, ella va a focalizar en un aspecto concreto que hemos dado mucha importancia en los contenidos del curso, que ya estáis trabajando con ellos en el módulo 3, como es el tratamiento del cambio climático en los informes de sostenibilidad. Yo ya me callo, gracias, y Begoña, cuando quieras, el audio es tuyo.